Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos el mes de mayo y en este mes abordaremos temáticas que están relacionadas a la maternidad, aquel momento de la vida de las mujeres, de las parejas, que es muy importante por un sinfín de razones, entendiéndola como un derecho y no una obligación. Sin embargo, las mujeres actualmente, por muchas razones de tipo cultural, educativo, social, aún se encuentran con dificultades a la hora de realmente decidir si ser madres o no. El tema tiene muchas aristas, pero hoy concretamente queremos abordar desde la importancia de la planificación familiar como un instrumento de empoderamiento y como un derecho fundamental. Estaremos compartiendo también algunas campañas que se están realizando de planificación familiar gratuitas o con algunos costos amigables. Antes, vámonos a conocer qué es lo que nos tiene que contar Emilia, una mujer que carga nuestra historia. Memorias femeninas. La fuerza que cambiará nuestra historia. Hoy acompañé a Mabel al centro de salud. Postergamos mucho esa visita, pero de esta semana no debía pasar. Ella, con apenas 22 años, ya tiene 2 guaguas y tuvo que llegar el momento de separarse de su pareja para que decida optar por un método anticonceptivo. Está triste por su separación, pero fue, como dicen, un sopapo en la cara. Darse cuenta que el amor pesa tanto como la responsabilidad, respeto y cuidado a la hora de tener un hijo. Y el trabajo también, que debe ser compartido y por supuesto los gastos. Las guaguas tienen muchas necesidades que cada vez por la situación son más difíciles de cumplir. Ella estaba tímida a la hora de entrar con la orientadora. Ella había venido para sus controles al centro de salud y como estaba con René, su expareja, tampoco preguntaba nada por vergüenza. Hoy estaba decidida a resolver sus dudas. Algo que al escucharla me llegó es cómo las mujeres crecemos con tantos prejuicios con el tema de la planificación familiar y la sexualidad. Primero, que ella pensaba que no debía hablar de sexo cuando era joven. Casi no tenemos experiencia para decidir en nuestras relaciones porque no nos informamos correctamente. Segundo, ni siquiera podemos nombrar algunos temas si nuestra pareja es machista. Es muy difícil obligarle a que use condón. Ellos se niegan. El tema cultural también nos afecta, porque si muestras signos de que quieres tomar la iniciativa en el tema del cuidado, tú portando los condones y haciéndote poner un dispositivo, tu pareja se niega porque teme que le engañes. Parecen cosas de otro siglo, pero es lo que pasa incluso en las relaciones jóvenes. Al final las mujeres parece que, sobre todo en ese tema, no podemos decidir, porque está sujeto a lo que dice nuestra pareja. Pero ya es momento de cambiar esas cosas. Al final, por muchas razones, terminamos dejando todos nuestros proyectos, trabajando el doble, cargadas de nuestras guaguitas, rogando por pensiones y en una situación muchas veces agobiante, sobre todo por la crisis que estamos viviendo por la pandemia. Todas las mujeres deberíamos ir, por derecho y obligación, a orientarnos sobre planificación familiar y educación sexual. Históricamente las mujeres en la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos se nos ha asignado el rol fundamental de la función reproductiva y que por ende las mujeres tienen el objeto, sobre todo el objetivo en la vida de ser madres. Sin embargo, la capacidad de elección, de identificarnos, reconocernos como dueñas de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo y de nuestra vida, ha hecho que en estos últimos años muchas cosas cambien, sobre todo estas formas de imposición, no solo para que estas se vuelvan una opción, un derecho, sino también para identificarnos como sujetas autónomas, sujetas de derechos, claro, luego de muchos años de lucha. Y aunque actualmente existan políticas públicas diseñadas para poder fomentar y apoyar a las mujeres y jóvenes la educación sexual y reproductiva, todavía falta un camino muy largo y un trabajo en la sociedad para que podamos apropiarnos de esta capacidad procreadora y construir nuevas formas de entender y vivir la maternidad. Un primer paso para esto es la educación sexual y la planificación familiar. Conversamos con Evelyn Moscoso, parte del equipo del CIES. El objetivo de la planificación familiar en realidad es, uno, disminuir la mortalidad en las mujeres, disminuir la mortalidad materna, porque
que muchas pacientes que no tienen el acceso a anticoncepción a veces acaban en embarazos múltiples que nos causan, o embarazos, muchos embarazos que nos pueden causar riesgos de vida de las mujeres, embarazos adolescentes que ponen mucho en riesgo en las mujeres. Entonces, uno de los objetivos es disminuir la mortalidad materna, pero el principal objetivo que tenemos con la anticoncepción es que las mujeres puedan ejercer su derecho a la salud reproductiva, que es un derecho humano, que es lo que les va a permitir decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y con quién tenerlos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la anticoncepción es que las mujeres y los hombres puedan ejercer su derecho en lo que es la salud reproductiva. CIES tiene un servicio de orientación gratuito que no le significa ningún costo a las mujeres y que conozcamos nuestros derechos. Si nosotras somos conocedores de los derechos que tenemos, vamos a poder exigirlos también desde el lugar de donde estemos. Entonces, la anticoncepción es un derecho que cada uno de nosotros tiene como humanos y es una responsabilidad que tiene el Estado de poder hacer que se cumpla y que garanticen la accesibilidad a este derecho, y que los métodos anticonceptivos estén a la mano de cada una de las usuarias para cuando ellas necesiten usarlos, ¿no? Entonces, como mujeres, nosotros tenemos que aprender a conocer cuáles son nuestros derechos y aprender a exigir también de que estos sean respetados y cumplidos en el centro de salud, en la clínica, en el lugar donde nosotros vayamos a solicitar este tipo de servicios. Muchísimo, ¿no? A pesar de que ya en estos días el conocimiento de los derechos es más amplio en el tema de la sociedad, pero sigue afectándonos. Nosotros como institución, por ejemplo, como CIES, podemos ver todavía que hay mujeres que esperan la aprobación del esposo para poder usar un anticonceptivo, o hay centros de salud también donde llega una niña o un adolescente que todavía le piden que venga con un adulto para poderle brindarle un anticonceptivo. Entonces son conceptos que todavía tenemos que seguir trabajando ante la sociedad, no solamente con las mujeres para que puedan ejercer sus derechos, sino también con los servidores de salud para que conozcan cuáles son los derechos de las mujeres y el momento que ellas accedan a solicitarlo tampoco sean una barrera para que ellas puedan utilizar un método anticonceptivo, ¿no? Nosotros tenemos como institución, por ejemplo, unidades móviles de salud que trabajan en el área rural, donde se ve a veces un poco más este tema del machismo, y mujeres que tienen que caminar kilómetros antes de que la unidad móvil de salud pueda llegar a su población para poder acceder a un método anticonceptivo sin que la población pueda tildarlas, sin que la población pueda juzgarlas, o a veces sin que el esposo se entere de que ellas están usando un método anticonceptivo. Entonces, seguimos todavía viendo esa barrera de lo que es el machismo, en el que todavía pedimos la aprobación del esposo de la pareja para usar el método anticonceptivo, tanto de las mujeres que esperan la aprobación de ellos, o a veces todavía servidores de salud que tienen ese concepto de que el marido tiene que ser el que tiene que autorizar el uso del método anticonceptivo. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos para planificación familiar a los que más accede la población? Tenemos una variedad de métodos anticonceptivos, ¿no? Desde los métodos anticonceptivos hormonales, que vienen a ser desde la píldora anticonceptiva combinada, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, los implantes hormonales, que últimamente son muy aceptados en la población por la comodidad que tienen, de que solamente la mujer tiene que insertarse el método anticonceptivo en el brazo y no necesita acudir a controles en el centro de salud. Y la duración también es un poco más larga, que son 5 años de duración, lo que comúnmente las mujeres lo conocen como el chip, ¿no? Entonces el implante subdérmico, tenemos los diferentes dispositivos intrauterinos, desde la T de cobre, la T de plata, la mini T, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que es un dispositivo que tiene una carga hormonal, los métodos anticonceptivos más conocidos también como el condón, y es una variedad infinita que tenemos de métodos anticonceptivos, que es un abanico muy grande para que la mujer pueda ver cuál es el método que ella cree que es más cómodo para que ella pueda usarlo. Si hablamos de cuál es el mejor método anticonceptivo, todos los métodos anticonceptivos son buenos, lo único que tenemos que valorar es cuál es el que es más cómodo de usar para la mujer y cuál es el que ella decide que es, o ella piensa que es el método anticonceptivo con el que se va a sentir más cómoda,
y ver tal vez alguna patología, si es que la mujer pudiese tener, que haga que no podamos usar el método anticonceptivo libremente, ¿no? Entonces, es una variedad amplia de métodos anticonceptivos que tenemos para el uso de las mujeres. Ninguno de los métodos anticonceptivos tiene un precio demasiado elevado. Y si hablamos, por ejemplo, del implante hormonal, si tiene un costo, si lo dividimos entre la duración que tiene el método anticonceptivo, que son los 5 años, realmente son costos muy bajos que tienen los métodos anticonceptivos. Aquellas políticas que se han lanzado para los diferentes centros de salud y hospitales, porque cada hospital tiene un área en específico, que es un área de orientación en anticoncepción, que es un lugar privado y confidencial donde todas las mujeres y varones pueden acceder a una orientación de manera confidencial, a una información clara y concisa para el uso de métodos anticonceptivos y el acceso incluso de anticonceptivos de manera gratuita. Entonces, las políticas están, lo que falta es el seguimiento para el cumplimiento de todas esas políticas que son asumidas en los centros, que tienen que ser cumplidas en los centros de salud. Y no solamente en la parte pública, ¿no? Sino también en la parte privada. Si nosotros hablamos como CIES, como institución, uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos para el trabajo de la institución es hacer que los métodos anticonceptivos sean cada día más accesibles a las mujeres. Entonces, los métodos anticonceptivos en sí son muy económicos. Hablamos desde una inserción de té de cobre que no sobrepasa los 79, 80 bolivianos, a la inserción de un implante que no está por encima de 320 bolivianos. Entonces, métodos anticonceptivos que son de larga duración, que les garantizan a las mujeres el poder estar tranquilas y el poder decidir el espaciamiento de sus embarazos o cuándo embarazarse. Durante la pandemia del COVID-19, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se vio muy afectado por la magnitud de la crisis sanitaria por la cual estamos atravesando y por supuesto también la crisis humanitaria, además de sus graves consecuencias y los efectos que ha tenido en nuestra sociedad, sobre todo en el tema económico, incluidas las dificultades de acceso a los servicios públicos. Hemos visto muchos centros de salud abarrotados con casos COVID sin la posibilidad de que las personas puedan acceder a otro tipo de servicios. Sin embargo, pese a que esta situación de la pandemia y el COVID-19 continuará en un futuro próximo, tanto hospitales como centros de salud a nivel departamental anunciaron que la atención primaria, secundaria y también de tercer nivel está obligada a priorizar la prevención y la propagación del virus, pero además dar atención a temas de emergencia como son la salud sexual y reproductiva y por supuesto la planificación familiar a través de la dotación de métodos anticonceptivos. Las personas que requieran la atención podrán acudir a los centros de salud de primer y segundo nivel, los cuales por ley están obligados a entregar preservativos. Y bueno, también están las instituciones privadas como Mary Stops, que ofrecen campañas gratuitas de métodos anticonceptivos hasta los 24 años, como son los implantes hormonales, los métodos de corto plazo, la té de cobre. Dejamos los datos en pantalla para que se puedan contactar y conocer cuándo será la siguiente campaña o cuáles son los precios sin campaña para que ustedes, amigas, puedan acceder a estos servicios. La decisión de empezar una familia es una de las elecciones más importantes que puede hacer una persona. También es un derecho humano fundamental. Solo las personas que son adultas y de forma individual podrán decidir si quieren tener hijos, cuándo y con qué frecuencia. Para esto, la importancia de la planificación familiar es muy relevante, ya que te da la posibilidad de decidir si tener hijos o no tenerlos, cuándo tenerlos, cuántos tener, como un derecho universal. Gracias, hasta aquí pasa la voz.